Seguimos, como el tiempo está muy escaso, pasamos directamente. Queríamos que los tres candidatos a ganar el premio Alberto Masegosa, que la verdad es un premio al que tiene dos significaciones. Uno, que es un premio nacional, que ahora ya es internacional, y el segundo, por la figura que supone. Pues no vamos a presentar nada más que el nombre de ellos y el artículo, y por favor recuerden que 7 minutos para comentar, porque con eso podremos tener 2 minutos de preguntas. El primer artículo es Clinical Results and Cost Effectiveness of Radiofrequency Cyanocrylate Ablation compared with traditional surgical stripping for treating varicose vein. Nos lo va a presentar la doctora Sandra Vicente, y es un artículo que fue publicado en el Journal of Vascular Surgery, Venous and Lymphatic Disorders. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico que hayamos llegado a esta fase de finalistas y darle la enhorabuena también al resto de finalistas. En principio, como estábamos contando a lo largo de la mañana de hoy, la enfermedad venosa crónica es un auténtico problema a nivel de salud que normalmente suele tender a estar infravalorado y que suele provocar unos grandes costes tanto a nivel sanitario en los sistemas nacionales de salud como en las grandes compañías privadas. El tratamiento que hemos estado contando a lo largo de la mañana del eje safeno insuficiente puede variar desde la cirugía convencional a tratamientos térmicos o tratamientos no térmicos, que son los últimos que se han incorporado. En principio, la hipótesis de nuestro trabajo fue comparar estas tres técnicas para ver qué resultados teníamos a nivel clínico y luego si teníamos diferencias a nivel económico por el gasto que supone el dispositivo. Los objetivos son, por tanto, objetivos clínicos que consisten primero en valorar la tasa de cierre del eje safeno o el caso de recidiva, complicaciones, el nivel de reintervenciones y el nivel de satisfacción de los pacientes. En cuanto a los objetivos económicos, lo que se tuvieron en cuenta fueron los QALYs y se hizo un análisis de coste-efectividad y un análisis de coste-utilidad. También se tuvo en cuenta la baja laboral y para ello tomamos de referencia el segundo trimestre del INE para hacer la conversión de la baja laboral al coste salarial económico que esto suponía. El análisis de coste-efectividad fue realizado desde la perspectiva social y desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. Para ello, el estudio, desde el punto de vista clínico, se trata de un estudio retrospectivo, desde el punto de vista económico, un estudio observacional. Se trataron en total 233 pacientes. Vemos que el grupo de cianoacrilato es un poquito menor porque quitamos la curva de aprendizaje de los cirujanos. El tiempo fue a 3 años de seguimiento y el seguimiento se obtuvo tanto de las historias clínicas de los pacientes como de los departamentos financieros. En cuanto a los protocolos quirúrgicos, la ruta que seguimos con los pacientes, la cirugía y la radiofrecuencia, como ha comentado previamente el doctor Fontcuberta, requerían y requieren de análisis preoperatorio que le vea el anestesista, analítica, a diferencia del grupo de cianoacrilato que no lo requieren. Esto hace que los dos primeros requieran hacerse en un quirófano, a diferencia del cianoacrilato que se puede realizar en una sala en condiciones de esterilidad. Los dos primeros se requieren anestesia general, a diferencia del cianoacrilato que se puede hacer con anestesia local, y al ser con anestesia general necesita pasar el paciente a una sala de transición al despertar. Los dos primeros requieren suturas para las flebectomías y uso de medidas de compresión, a diferencia del grupo del cianoacrilato, y la baja laboral en el primer grupo suele ser superior a 10 días frente al tratamiento térmico, que suele ser inferior, y en el caso del cianoacrilato suele llegar a ser inferior a 24 horas. Los protocolos de seguimiento, pues como es normal, en la cirugía convencional, que ya está establecida desde hace muchos años, se veían los pacientes a los 10 días, a los 3 meses, frente al caso de la térmica y la no térmica, que había un seguimiento un poquito más estrecho. Estos son los costes económicos que se han tenido en cuenta, tanto de personal como de material, pues de todo, desde las gafas nasales, lo que puede costar un gorro, los guantes del cirujano y también los costes indirectos, la lavandería, la electricidad, todo lo que se repercute al quirófano. Estos serían los costes de las heparinas, porque se fueron paciente por paciente mirando lo que comentábamos, lo que debatíamos antes, a qué paciente se le había dado y cuántas dosis de heparina se le había dado y, por tanto, el coste
coste de las mismas. Y lo mismo con las medias de compresión. Para el análisis de coste-efectividad, los costes se hicieron por cada paciente, es decir, como si el paciente tuviese un código de barras en la muñeca y desde que entra por el hospital hasta que sale se le aplican los costes. Para los recursos se tuvo en cuenta el tiempo en minutos, es decir, la hora de entrada del paciente en el quirófano, la hora de salida, y se imputaban los gastos a cuánto costaba el tiempo de la enfermera, el tiempo del anestesista y lo mismo cuando estaban en la sala de despertar. El análisis incluyó los costes tanto directos como indirectos. Para la baja laboral, como comentamos, se utilizó el segundo trimestre del INE, que está en unos 3.054 euros al mes en el año 2019. Y los kits se tuvieron los costes directamente de la casa comercial, que como vemos es el doble en el caso del tratamiento no térmico. El análisis de coste-utilidad obtuvimos los datos directamente de la bibliografía y estos son los test utilizados para análisis estadístico. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues en principio no hubo diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los grupos en cuanto a las variables ni de factores de riesgo, ni el grupo de ASA de riesgo quirúrgico, ni en cuanto a las variables de anticoagulación, antiagregación o consumo de anticonceptivos, así como tampoco en antecedentes de trombosis venosas previas de los pacientes. Tampoco hubo diferencias en cuanto a la edad ni el índice de masa corporal. El tiempo medio de intervención fue superior en el grupo de cirugía, siendo estadísticamente significativo. Y el tiempo que estuvieron los pacientes en la sala de despertar fue 5 minutos superior en el caso de la radiofrecuencia, siendo también estadísticamente significativo. Por tanto, el tiempo total que el paciente estuvo en el hospital desde que entró al quirófano hasta que se marchó a casa fue muy inferior en el caso del cianoacrilato, que, como comentaba antes el doctor Fontcuberta, entras, hace la técnica y se marchan directamente. En cuanto al número de complicaciones, fue superior en el caso de la cirugía convencional y no hubo reintervenciones en ninguna de los 3 procedimientos. En cuanto al tipo de complicaciones, además de ser superior en el caso de la cirugía, también eran complicaciones mayores, de tipo trombosis venosa superficial, alguna dehiscencia y alguna complicación sistémica que obligó a que el paciente se quedase hospitalizado un día. En cuanto al número de consultas, fue discretamente inferior en el caso de la radiofrecuencia y el número de ecografías realizadas fue discretamente inferior también en el caso de la cirugía convencional. Esto supone unos costes medios en el caso de la radiofrecuencia de unos 105 euros, que distan 10 euros del caso del tratamiento no térmico, y en cuanto al coste de la ecografía serían 100 euros de media para la cirugía convencional. Aquí hemos dividido los costes según el momento de la intervención. En la primera línea serían los costes en el momento en el que el paciente entra al quirófano, sería al quirófano y sale del quirófano. Vemos que la técnica más económica es la cirugía convencional, con una diferencia de unos 200 euros con respecto a la más cara, que sería la no térmica. En la segunda línea sería añadiendo los costes indirectos, como comentábamos, la electricidad y la lavandería, que mantienen estas diferencias y sigue siendo más económica la cirugía convencional. Cuando añadimos en la tercera línea el coste del seguimiento y el coste del preoperatorio, la técnica más económica es la radiofrecuencia, que dista en unos 200 euros de la más cara, que sería el tratamiento no térmico del cianoacrilato. Si a esto le añadimos el uso de la media de compresión y la heparina en aquellos que se les requirió, vuelve a ser más económica la radiofrecuencia, que sigue distando unos 200 euros del cianoacrilato. Y si añadimos que en el grupo de cianoacrilato hay veces que se llega hasta un punto incluso estético de darles tratamiento con escleroterapia, de nuevo vuelve a ser más económico la radiofrecuencia, con una diferencia de 200 euros respecto al cianoacrilato. En cuanto a la satisfacción, fue valorado de 10 sobre 10 de los 2 procedimientos endovenosos, y la mediana de tiempo de trabajo perdido fueron de 15 días para la cirugía convencional. En cuanto a los costes, supusieron unos costes de 1.527 euros para este grupo, a diferencia de los otros 2. Este sería el análisis de coste-efectividad. Lo primero es que la NICE marca que un tratamiento se puede considerar que es coste-efectivo cuando es inferior a 50.000 euros, por quali. Todos ellos lo cumplen, entonces todos los tratamientos son coste-efectivos. Si nos centramos simplemente en el análisis de coste-efectividad, que sería la tercera columna empezando por la izquierda, lo que es el procedimiento del paciente, la técnica más coste-efectiva sería la cirugía convencional, distando unos 100 euros de la más cara, que sería el cianoacrilato. Y esto se mantiene si añadimos los costes indirectos.
Si juntamos, además del coste del procedimiento, el preoperatorio y el posoperatorio con el seguimiento, la técnica más coste efectiva sería la radiofrecuencia, distando unos 120 € de la más cara, que sería el cianoacrilato. Y si le añadimos el consumo de la heparina y las medidas de compresión, vuelve a ser la más económica la radiofrecuencia, distando 100 € del cianoacrilato. Y lo mismo si añadimos el concepto de la escleroterapia a nivel estético. Como conclusiones, a nivel clínico no existen diferencias en cuanto a los ratios de recurrencia o recanalización que comentábamos antes, a 3 años de diferencia para ninguna de las técnicas. Hay más y mayores complicaciones para la cirugía convencional y el nivel de satisfacción es ligeramente superior en los grupos endovasculares. En cuanto a los resultados económicos, podemos decir que el análisis de costes y coste-efectividad y coste-utilidad son más bajos para la cirugía convencional y la radiofrecuencia, distando unos 200 €, aunque el kit cueste más caro en el caso del cianoacrilato, pero si tenemos en cuenta la baja laboral, son unos 1.527 € menor en el caso del cianoacrilato y la radiofrecuencia que la cirugía convencional. Además, habría que tener en cuenta que la realización de técnicas no térmicas se pueden hacer fuera del quirófano, lo cual en nuestro caso el coste del quirófano por hora serían 96 € la hora, que se puede reducir a 64 € la hora. Es decir, que no solamente es la reducción, sino el espacio que se te queda libre en el quirófano para poder utilizarlo para otro tipo de tratamientos. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿algún comentario en la sala? ¿Alguna pregunta? Tenemos 1 minuto solamente. Doctora, enhorabuena. Ha hecho usted un trabajo fantástico. Muchas gracias. Fantástico. Independientemente que desde el punto de vista clínico, económico, etcétera, demuestre que la mínima invasión es lo que hay que hacer. El mayor mérito, independientemente del enorme trabajo que le ha debido costar, es que está hecho en nuestro medio. No estamos extrapolando estudios norteamericanos o europeos y tal, es en nuestro medio. Y esto es un arma que usted tiene delante de su gerente para demostrar que a veces lo que nuestros gestores consideran que es un incremento de costes del procedimiento, realmente no lo es cuando se analiza globalmente. Enhorabuena, un trabajo muy bonito. Le respondo brevemente, muchas gracias. Brevemente, le he presentado solamente los costes unitarios por paciente, pero como saben, hay hospitales que nos movemos por costes por TQE, por el tiempo quirúrgico estimado, y otros por costes por GRD, por grupo relacionado por diagnóstico. Esa comparativa también está hecha. Lo que pasa es que a la hora de la publicación, evidentemente, es más internacional y extrapolable si se ponen los costes unitarios que el otro, pero también está. Muchas gracias. A vosotros, gracias.